¿Qué tal, Sonia? Buenos Muy días. buenas, buenos días a todos. Bueno, ante todo agradecerte que hayas aceptado estar un ratito con nosotros para hablar, bueno, hoy sobre alergia. Agradecerte tu tiempo y tu disponibilidad, que hoy es un tema bueno, que nos trae a muchos por el camino a la amargura, ¿no? Sí, 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 os pasa. Realmente, como digo yo, cuando la gente me pregunta qué es una alergia, y digo, pues un faenón. Realmente es una faena, ¿no? Para los que la sufren, porque al final es muy, no es tan incapacitante, a no ser que sea algo grave, ¿no? Que tengas unos síntomas pues muy graves que al final te hagan quedarte en casa, ¿no? O que no puedas respirar bien o sí, que ahora lo vamos a comentar un poquito por encima, pero sí que es verdad que es muy molesta, ¿no? Al final estás incómodo en cualquier situación. Perfecto, pues si te parece vamos a empezar con el directo, dando la bienvenida a todas las personas que hayan decidido pasar un ratito con nosotros esta mañana. Como siempre, luego después compartiremos por nuestras redes pues algunos trocitos o las partes más interesantes para que puedan consultarlo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de alergia al lado oscuro de la primavera. Todos cuando viene la primavera pues estamos encantados, empieza otra vez el calorcito, nos empezamos, entiéndaseme bien, a quitar ropa que en invierno siempre tenemos que estar con capas, capas y capas y vamos más ligeros por la calle y nos empiezan a acompañar pues estornudos, picor de garganta o en el paladar, picor de ojos, que son los síntomas típicos pues que a todos los que padecemos algún tipo de alergia, pues sobre todo en primavera, pues nos suelen acompañar, ¿no? Eh, en primavera, con esa alegría de que empieza el calor, pues también nos empiezan a acompañar más frecuentemente estos síntomas y bueno, pues nos parece interesante hablar de posibles soluciones que podemos encontrar para solucionar esta sintomatología y poder disfrutar de la estación y de la primavera con toda la garantía, ¿no? Y para eso hoy pues contamos con Sonia Sade Uruaga, farmacéutica, que ha tenido la amabilidad de atender a nuestra petición y a la que le damos una vez más la bienvenida y agradecemos que esté aquí. Si te parece, Sonia, empezamos por el principio. ¿Qué es la alergia? Y en este sentido, bueno, pues si podemos diferenciar alergia primaveral de otras alergias, ¿no? Sí, bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias y bueno, intentaré contestar a todas las preguntas que nos hagáis también en directo, ¿no? Para que quede un poco claro. Voy a intentar ser muy poco técnica porque ya sé que hay veces que los sanitarios, pues bueno, nos volvemos un poco locos con palabras, ¿no? Y hay veces que igual no nos hacemos entender lo suficiente, así que si en algún momento me voy, pues José Manuel, córtame tú y si no, pues cualquiera de los que nos esté mirando en directo, que queden los conceptos claros, ¿vale? La alergia, pues como he dicho antes, pues es una faena, ¿no? Sobre todo para los que lo sufren. Realmente al final lo que se trata es que una sustancia que está en el ambiente, que es normal, ¿vale? Y que por eso ataca a algunos y otros no, pues en ciertas personas lo que hace tu sistema inmune, al final las defensas ven algo normal como algo atacante, como si fuese un virus, una bacteria que produce una infección. Entonces, nuestro sistema inmune, esas defensas naturales que nos protegen, ¿no? de otras cosas, pues se vuelven un poquito locas, ¿no? Y entonces pues nos crean unos síntomas que no deberíamos de tener. Principalmente atacan a ojos, nariz y un poco garganta. Esos son los tres síntomas mayores que corresponden un poquito a la alergia y que nos ayuda también a diferenciarlo de otras cosas, ¿no? Normalmente lo que nos pasa es que los ojos se nos ponen rojos, hinchados, nos pican, siempre suele ser en los dos sitios cuando tienes alergia, que eso diferencia de otras conjuntivitis, ¿no? De otros problemas de ojos, y al final están todo el rato como llorosos, ¿no? También nos afecta muchísimo a la nariz, ¿eh? Ese moqueo inconstante que además es muy acuoso. No son mocos mocos como cuando tenemos un resfriado o una gripe, sino realmente es como una huella que no para y que dices, por favor, por favor, por favor, que no me dan ni con los clines, ¿no? Y luego aparte, pues bueno, luego se nos queda toda la nariz irritada, enrojecida, ¿no? E incluso con descamaciones en algunos casos. Y luego esa sensación de carraspera, ¿no? De como si tuvieses algo en la garganta, que aunque toses un poquito o tomas un caramelo o algo, no termina, ¿no? De irse, ¿no? Y estás ahí un poquito, pues todo el rato incómodo y todo el rato como, ¿no? Eso también es súper típico de la gripe. Oye, de la gripe, de la alergia. La diferencia, pues con gripe, con otras infecciones o con otro tipo de alergias, ¿no? Que no vienen solo en primavera, sino que están todo el rato, pues suele ser porque normalmente la alergia primaveral
se debe a las plantas, ¿no? A esas maravillosas que tú has dicho, ¿no? Que viene la primavera, todo es bonito, nos apetece ir al campo, pero esas flores, los árboles, pues es cuando generan el polen y eso pues produce muchísima alergia, ¿no? Además se calcula que estamos hablando de un 15% de la población, o sea, más de 8 millones de personas en todo el estado sufren alergia y además principalmente debido a esto, ¿no? Al polen de las plantas y de los árboles. Es verdad que luego hay otro tipo de alergia que a veces pasa aquí ahora en primavera, que el otro día lo estábamos comentando, y que es a los ácaros y también al pelo de los animales de compañía, ¿no? Hay que tener en cuenta que si tienes alergia al pelo de un gato o de un perro es durante todo el año, pero es verdad que en primavera suelen empezar a mudar, ¿no? Ese pelo que les ha crecido en invierno para protegerse, que es de naturaleza, pues la mudan y entonces ahora, pues bueno, pues sueltan bastante más pelo, ¿no? Los que tenemos animales en casa lo notamos además y lo padecemos incluso aún sin tener la alergia, ¿no? Entonces por eso sí que hay un pequeño incremento en esas personas que sufren alergia al pelo de los animales, ¿no? Sobre todo cuando no es una alergia muy fuerte, es leve, conviven con ellos, pero en primavera de repente sí que les producen estos síntomas, cosa que igual a lo largo del año no. Y luego la de los ácaros, ¿no? Los ácaros del polvo también es una alergia de todo el año, no es específica de primavera, pero sí que es verdad que en primavera pues empieza Semana Santa, empiezan los puentes y vamos al pueblo, ¿no? Vamos al pueblo o vamos incluso de camping también o así, y entonces ahí pues es verdad que son sitios cerrados en los que los ácaros y el polvo se han acumulado y entonces por eso sí que parece que tenemos como un brote, ¿no? De alergia con los síntomas ya mencionados, ¿no? Pues eso, de los ojos, conjuntivitis, la rinorrea, que es todo el ratito el goteo nasal e incluso esa carraspera. Pues has dicho muchas cosas interesantes, ¿eh? Con una sola pregunta has dicho muchas cosas. Has diferenciado también entre alergia y otro tipo de patologías, digamos, respiratorias, como por Sí. ejemplo gripe y resfriados, ¿no? Así sí me he quedado yo, a ver si tengo bien aprendida la lección, pues cuando en los ojos están los dos llorosos y tal, es más probable que sea alergia que sea una conjuntivitis, por ejemplo, porque normalmente la conjuntivitis empieza por uno y luego puede contagiarse el otro, pero normalmente siempre empieza por uno, mientras que la alergia es los dos directamente, ¿no? Has hablado sobre la congestión nasal y has dicho que si es muy acuoso, como si fuese un grifo que se ha quedado abierto, pues sería más alergia, y si es mucosidad más densa, pues podría ser más, en principio, más gripe o resfriado. Y has hablado de garganta, que bueno, que si lo tenemos es ese pequeño carraspeo continuo, pues probablemente sea más debido a una alergia que a una infección de garganta propiamente dicha. Todo tomado con las precauciones de probablemente sea más alergia que no darlo por seguro, porque evidentemente si no nos lo evalúa un profesional sanitario, pues podría ser otras cosas. No sé si hay alguna diferencia más entre alguna otra patología y demás, o con esas tres serían las principales. Hombre, esas principales, bien has dicho tú, ¿no? Yo sí que es verdad que si empiezas a tener síntomas de estos, pues bueno, acércate a una farmacia o acércate a tu médico de cabecera, ¿no? Y que para corroborar, ¿no? Normalmente la mayoría de las alergias suelen ser leves y suelen ser continuadas, ¿no? Lo que he dicho, esa carraspera de garganta no va más, es la misma siempre, ¿no? Ese mucosidad, ese acuoso es igual siempre, no empeora, ¿no? Sí que es verdad que cuando empeoran estos síntomas o hay más síntomas asociados, como puede ser una fiebre, pues entonces de ahí hay que ser cautos y revisar, ¿no? Es verdad que luego podemos hablar de pacientes, ¿no? Porque sí que es verdad que el que tenga asma o el que tenga otra patología que también tenga que ver un poquito con el sistema inmune, como es cualquier tipo de alergia más general, como puede ser más que alergias, pues bueno, algunas enfermedades igual de piel, como puede ser una atopía, ¿no? O el asma, que hemos dicho que es una enfermedad respiratoria, no es que no es que todos los asmáticos sean alérgicos ni que todos los alérgicos vayan a tener asma, pero digamos que son boletos que vas comprando, no para que te toque la lotería. Entonces, si eres asmático, pues puedes tener mucha más probabilidad de ser alérgico, y en especial al polen, o que se te empeore ese asma, ¿no? Por estos alergenos que estamos hablando, estas sustancias que realmente en principio no son malas, pero que tu cuerpo reacciona exageradamente, ¿no? Lo mismo pasa con la atopía, ¿no? Pues la atopía también es un problema también del sistema inmune y al final tenemos como una especie de alergia continua, ¿no? En la piel,
eso es lo que tiene, y una piel muy, muy seca y muy sensible, y entonces pues también es verdad que, pues, que gente que tiene atopía tiene más tendencia, ¿no? a tener alergia, o gente que tiene alergia pues tiene más tendencia a poder sufrir también atopía. Pero realmente yo creo que esos tres síntomas son los que principalmente vienen, son comunes, ¿no? en todas las alergias y al final yo creo que es lo... Para tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego eso, pues acercarte ya a la farmacia o al médico y decirle, oye, mira, pues me pasa esto y no tengo nada más. Entonces ya pues estamos hablando de alergias. Perfecto. Oye, ¿y es una sensación general o es una realidad que cada vez da la sensación de que hay más gente alérgica? Es cierto o es simplemente una sensación de que todas las primaveras podemos tener esa sensación, pero no es así? ¿Alérgicos existe más o menos el mismo porcentaje? Pues no, por desgracia está aumentando, ¿no? Sí que también es curioso, está aumentando principalmente en países desarrollados y además más en núcleos urbanos que rurales, ¿no? Que la gente me dice, ¿cómo? Pero pues en el campo hay más polen, ¿no? Y digo, ya, pero al final la parte de la contaminación pues está influyendo muchísimo, sobre todo también porque además surgen diferentes nuevos productos químicos, ¿no? que van pues, bueno, afectando al final a nuestro cuerpo y entonces se está viendo eso, ¿no? Yo también digo siempre que por gracia o por desgracia, pues bueno, avanzamos mucho y podemos hacer hoy en día pues cosas como esta, ¿no? Como un streaming en directo de Instagram, pero es verdad que también, pues bueno, la alimentación no es exactamente igual, al final también hemos quitado un poquito, ¿no? Los ciclos naturales, ¿no? Al final hoy tienes tomate todo el año, ¿no? O manzanas, o bueno, cosas que antes, ¿no? Nuestros abuelos y nuestros bisabuelos pues tenían que ir por temporada, ¿no? Entonces eso también obviamente pues afecta, pero sobre todo está afectando muchísimo la contaminación, ¿no? Y entonces en eso agrava. Aunque parezca mentira, algún alérgico el médico le puede llegar a decir, vete al campo, ¿no? Y tú dirás, pero este me quiere matar. Pues no, pues muchas veces es porque allí al final, pues bueno, hay menos productos químicos, hay menos contaminación y aunque seas muy alérgico a algún polen determinado, pues bueno, pues ya te dirán también que vayas a una zona, ¿no? Más específica que probablemente ese que te afecta a ti, pues haya en menos cantidad. Perfecto. Hoy hemos hablado de alergia, hemos hablado de síntomas, hemos hablado de cómo diferenciarlo de otras enfermedades y hemos hablado de que sí, aparentemente, pues, bueno, aparentemente, realmente hay cada vez más porcentaje de alérgicos, incluso en núcleos urbanos más que en núcleos rurales, aunque al principio podría ser un poquito extraño en este sentido. Hemos hablado también de alergias que se dan durante todo el año y alergias que son más específicas de primavera, por eso que hablabas de las plantas tan bonitas, pero que también traen sus inconvenientes. Y has apuntado antes de algún tipo de sintomatología que puede empezar a aparecer y que nos puede hacer sospechar de algo más allá, como si acompaña de fiebre y tal, cuando hemos hablado de diferenciarlo de otras enfermedades. ¿Pero hay algún síntoma propio de la alergia que nos tenga que hacer, oye, ir inmediatamente al médico porque esto deja de ser una alergia leve y puede empezar a ser una alergia un poquito más seria? Vale, lo primero es que cuando tú veas que los síntomas te incapacitan, ¿vale? Ya sí o sí acudir al médico. Eso es ya directamente, vamos a llamarlo un síntoma de alarma, ¿vale? No es que tengas que ir a urgencias, no vamos a colapsar las urgencias que ya tienen bastante con otras cosas, pero sí que es verdad que coger hora con el médico que decir, oye, me encuentro mal, yo qué sé, por ejemplo, la parte de los ojos es que ya no veo, incluso me mareo porque es que no consigo ni siquiera enfocar, ¿no? O que de repente dices, mira, la congestión es que no se me va con nada, o esa carraspera que dice, o incluso cuando empiezas a tener algún síntoma de disnea, ¿no? Cuando puedes tener algún problema a la hora de respirar que dices, oye, mira, es que salgo a la calle y como que me ahogo, ¿no? Eso es importante, eso es muy importante. Nosotros también al final diferenciamos que cuando vienes a la farmacia con algún síntoma alérgico y te recomendamos algún producto o algún medicamento para contrarrestar estos síntomas, siempre hablamos de autocuidado, ¿no? Y nosotros en la farmacia siempre decimos, cuando te recomendamos nosotros algo que es sin receta, ¿no? Para no entendernos, siempre decimos, esto te tiene que mejorar en 3, 5 días. Tienes que notar que esto te quita los síntomas. Si ves que no te mejora, entonces también hay que pedir hora para el médico. ¿Vale? Porque sí que es verdad que en un principio todo lo que nosotros recomendamos es para mejorar los síntomas. No se te va a quitar. Vamos a pensar que una alergia no se te cura,
¿vale? Sí que los síntomas van a estar ahí pues, mientras que dura esa exposición, ¿no? Mientras que estés en contacto con esa sustancia, ese polen que te está creando esos síntomas, ¿no? Y los tienes que padecer. Pero sí que es verdad que lo que decimos, tienen que mejorar mucho, ¿no? Si nosotros te recomendamos al final un colirio, te recomendamos pues algún inhalador y algún descongestionante, ¿no? Para esa nariz taponada, te recomendamos algo para ese picor de garganta, tú tienes que notar mucho alivio. Si no notas, ahí sí o sí también tenemos que ir, ¿no? Y el más importante sobre todo es eso, cuando es una alergia que es ya muy importante, que puede ser muy grave, que llamamos, lo que llamamos de anafilaxia, ¿no? Lo que se ve en las películas que te tienen que poner ahí la epinefrina, ¿no? En todas las películas, ¿no? Que así le salvas, ¿no? Porque si no se le para el corazón. Bueno, pues las alergias también pueden llegar a producir eso, ¿no? Normalmente suelen ser alergias graves más pues, por picaduras de insectos, por algún tema que has comido y que eres muy alérgico y demás, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que esos pacientes tienen que tener mucho cuidado y esos tienen que tener el diagnóstico ya hecho, pero normalmente es porque los síntomas que hemos comentado suelen ser bestiales y sobre todo problemas a la hora de respirar, ¿no? Porque se te suele inflamar las vías respiratorias, te inflama un poco la lengua, la glotis, ¿no? Que es, bueno, pues una especie de puertita que tenemos aquí, ¿no? De lengua, ¿no? Que ayuda un poquito a que los alimentos vayan por donde tienen que ir y el aire vaya hacia los pulmones, ¿no? Entonces esa glotis que a veces se inflama con estas alergias, pues notas que de repente dices, me falta la respiración, ¿no? Eso es una alergia muy grave, ahí ya es de 112 y si no, acudir a urgencias. Gracias a Dios son los menores de los casos, ¿no? Y estas personas que son alérgicas muy graves normalmente están muy diagnosticadas desde pequeñitos. El único diagnóstico que puede ser más tardío suele ser a picaduras de insectos, porque la alergia no suele salir de primeras. Es decir, la primera vez que estás con una flor o que inhalas ese polen de los árboles, no te sale la alergia, sino la primera vez el cuerpo dice, esto no me gusta, y produce esas sustancias, ¿no? De defensa, ese sistema inmune que se pone en marcha, y entonces la segunda, la tercera o la cuarta vez que te expones a ese alergeno, a esa sustancia, es cuando realmente tenemos esa reacción alérgica, ¿no? Que llamamos. Entonces hay veces que sí que es verdad, ¿no? Hay gente que dice, yo nunca he sido alérgica a las abejas o a los picaduras de mosquitos y este año he tenido que ir a urgencias, ¿no? Y dices, sí, pues te ha tocado, ¿no? Tenemos una tolerancia y pues bueno, habrá sido la picadura número X y entonces en la X más 1, pues ahí es cuando te produce esa alergia grave. Normalmente al polen, etcétera, no suele ser tan grave como para poder ir a urgencias ni necesitar esa epinefrina, ¿no? Ese medicamento que nos ayude a que no, a no tener problema gordo, ¿no? No voy a decir fallecer, pero vamos, porque esos son los, gracias a Dios, hoy en día son los menos casos, pero bueno, que puedas tener un ataque de anafilaxia que se llama, que es un ataque por alergia muy grave y que lo pases muy mal. Con el polen, normalmente como vivimos, ¿no? Con polen y tal, suele ser, bueno, pues que vas notando y unos años tienes más síntomas y otros años tienes menos síntomas, ¿no? Eso suele ser así. Perfecto. ¿Qué nos puedes decir sobre las vacunas? ¿En qué casos estarían más recomendados y qué podemos esperar de ellas? Sí, este tipo de vacunas, le llamamos autovacunas, realmente se están poniendo cada vez más en auge, ¿vale? Al final son productos que los laboratorios, pues bueno, la ciencia avanza, ¿no? Y los laboratorios farmacéuticos también avanzáis con ello, gracias a Dios. Y entonces sí que es verdad que ahora existen cada vez más vacunas que mezclan el tipo de polen, ¿no? Una vez que ya, con un especialista, que ya has ido a un alergólogo, ¿no? Y te han hecho las pruebas y has identificado perfectamente cuál es el tipo de polen que a ti te afecta más, ¿no? Que suelen ser pues pruebas, también lo hemos visto, ¿no? Siempre tenemos algún amigo que le han hecho que de repente ves en el brazo como un montón de puntitos y que le han estado mirando a ver qué es lo que le ha podido identificar realmente, qué es lo que le puede estar produciendo esas alergias, ¿no? Cuando es muy molesta de lo que estamos hablando, te atacan todos los primaveras y todos los años y al final estos productos que nosotros de recomendación, de autocuidado, no acaban siendo suficientes. O también para pacientes que tengan alguna patología de base, ¿no? Que es lo que hemos hablado, los asmáticos, esos que tienen algunas otras alergias o algunas patologías de otro tipo, que puedan tener problemas de corazón o que tengan problemas de cualquier otro índole, ¿no? Y el médico pues dice, mira, vamos a intentar quitarte la alergia, que ya tienes lo demás y además la alergia te puede complicar, ¿no? Esas otras enfermedades de base que puede tener la gente. Entonces ahí sí que suelen estar muy recomendados. Nosotros es verdad que cuando hay personas que lo pasan muy mal y es de continuo, sí que recomendamos, vete a un alergólogo a ver si pueden identificar. Te hacen las pruebas y si consiguen identificar bien
cuál es lo que te produce a ti la alergia, pues se utilizan estas vacunas, ¿no? Cada vez, ya te digo, cada vez se prescriben más, cada vez se recetan más y nosotros las vamos viendo y además con mucho éxito. Son tratamientos un poquito larguitos, porque no es una vacuna y listo, como en otros casos, pero bueno, que es un poquito como algunas de las vacunas que les damos a los niños y que te dicen, no, me tienes que dar ahora, dentro de 6 meses y dentro de 2 años, ¿no? Pues bueno, pues las vacunas de este tipo funcionan, son tratamientos repetitivos que normalmente son más de un año, ¿vale? Que tienes que tomarte la vacuna. Y en los casos que yo conozco en la farmacia funcionan muy, muy bien, ¿no? Sobre todo igual gente que por circunstancias, ¿no? Imagínate que decimos, pues tienes que ir a trabajar en un sitio en la que, pues bueno, hay unos niveles de polen que te afecta a ti bestiales, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en esos casos no puedes cambiar de vida, no puedes cambiar de trabajo, pues entonces obviamente está indicado, ¿no? Y luego, pues eso, todas las enfermedades concomitantes que puedan tener y que puedan empeorarse, ¿no? El problema de estas vacunas, principalmente, pues es un poco el precio. Ahí ya tenemos que ver que esto ya no tiene nada que ver con la ciencia, sino que al final son un poco los sistemas sanitarios. Es lo que tenemos y por ahora ahí sigue. Sí que en algunos pacientes entra por la prescripción, ¿no? Por la seguridad social, pero en algunos otros no y se hace más a nivel privado. Son productos muy específicos que cuestan mucho también fabricarlos, o sea que tampoco es que sea por un tema de marketing. Ya sabéis que todo lo que tiene que ver con sanidad, con medicamentos y demás está muy registrado y muy controlado y aunque haya diferencias de precio, nos parezca algo caro o algo barato, realmente es porque es lo que cuesta fabricarlo y ponerlo a disposición de los pacientes, ¿no? Pero sí, las autovacunas yo creo que cada vez se van a ver cada vez más. Ok, perfecto. Te voy a hacer ahora algunas preguntas de algo que yo creo que son como cosas que tenemos todos un poco en la cabeza y que no sabemos hasta qué punto es algo que tenemos asociado así porque sí o que hay parte de verdad en ese aspecto, ¿no? Eh, si una persona es alérgico al polen o tiene alergia al polen, ¿podemos decir que es asmático? No, no, es lo que había comentado antes, para nada. Sí que es verdad que normalmente un asmático sufre más de alergia al polen, ¿vale? Y es verdad que si hay grandes cantidades de polen, pero ya no solo polen, un asmático con gran cantidad de polen o gran cantidad de contaminación en el ambiente, pues le puede inducir un ataque de asma, ¿vale? Y lo mismo al revés, un alérgico al polen no tiene por qué ser asmático, aunque sí que es verdad que le puede llegar a costar respirar cuando esté con mucha cantidad de polen alrededor. ¿Mm? Perfecto. Y en el mismo sentido, un asmático o alguien que tenga alergia al polen, aquí ponemos los dos factores, digamos, uno en cada lado, ¿serían atópicos? ¿Podrían tener dermatitis atópica? ¿Podría ser un síntoma de que, o un indicador de que tienen dermatitis atópica? Eh, no, y sí, podemos hablar de lo mismo. Al final es el mismo caso que en el asma. La diferencia, de todos modos, por ejemplo, la dermatitis atópica, que al final es un tema de piel, eh, la mayoría de los dermatíticos atópicos, la mayoría de los pacientes que tienen dermatitis atópicos empiezan de niños. Y en la época de pubertad se suele directamente solucionar así por sí solo, como por arte de magia. ¿Vale? Y es verdad que sí que en algunos casos hay un 10% de estos atópicos desde pequeñitos que siguen siendo atópicos en el adulto, ¿no? Es muy raro, a no ser que haya pasado alguna cosa o hayas cambiado mucho de vida, de lo que comes, de dónde vives, de dónde estás, tus circunstancias, ¿no? Pues que hayas cambiado hasta de domicilio o de país o tal, que brotes como atópico solo de adulto. ¿Vale? Algunos casos existen, pero yo creo que al final siempre se habla más de infradiagnosticados, ¿no? Y que siempre han sido atópicos, ¿no? Siempre han tenido piel sensible, siempre han tenido piel seca, pero resulta que, bueno, pues con la edad pues les ha empeorado porque también no se han cuidado, ¿no? Y si además pues le juntas que también es un poquito alérgico y tal, pues igual brota de adulto, pero no tiene nada que ver, ¿no? O sea, tú puedes ser atópico y no tener alergia, puedes ser alérgico y no tener ni asma ni asmatitis atópica y lo mismo con el asma, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos hablado antes, ¿no? Uno con el otro, pues es tener más boletos para sufrir la alergia o el asma o la dermatitis, ¿no? Ahí estamos. Correcto.
Muy bien. Oye, pues hemos hablado de cómo se diagnostica, hemos hablado de la alergia, hemos hablado de los distintos tipos, hemos hablado de cómo diferenciar otras enfermedades, hemos hablado de si las vacunas que aportan, bueno, hemos hablado ya de bastantes cosas. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros antes de cualquier tipo de tratamiento? Oye, yo sé que soy alérgico, llega la primavera, ¿qué hábitos debo incluir oye, sobrellevarlo mejor antes de recurrir a algún producto si es que me da un ataque? Vale. Prevención, exactamente, ¿no? Eso es lo bueno de lo que tenemos que tener. Bueno, a ver, en un principio, pues para protegernos principalmente de la alergia, mira, ahora que lo tenemos un poquito más interiorizado, aunque odiemos un poquito las mascarillas, ¿no? Eso, pues bueno, está visto que ayuda mucho, ¿no? En época de pandemia ha visto que se han reducido las alergias. No es que se hayan reducido las alergias, sino que al final hemos estado menos expuestos, ¿no? A lo que nos producía alergia. Hemos bajado la contaminación también, hemos salido menos y hemos estado todo el rato con la mascarilla. Entonces eso sí que ayuda. Pero eso te ayuda a lo que es la parte de la nariz y la boca, ¿no? Los ojos pues seguían sufriendo, ¿no? Y puedes tener mucha conjuntivitis. Sí que es verdad, bueno, conjuntivitis, esa parte conjuntivitis alérgica de la inflamación, etcétera, los ojos llorosos. Pues bueno, la mascarilla puede ayudarnos mucho. El usar gafas de sol también, ¿vale? Porque también, aunque parezca mentira, la gafa hace un poquito de barrera y nos protege. Obviamente, pues mira, hay un montón de apps que nos dicen el nivel, ¿no?, de polen, igual que de la radiación y tal, que va a existir estos días en nuestra zona. Pues yo a los alérgicos os recomiendo que os bajéis alguna de las apps y que así sabéis si hoy va a haber mucho o va a haber poco polen, entonces me va a afectar más o menos. Y luego sí que es verdad que, bueno, tener siempre en el botiquín, pues estos productos que hemos dicho, ¿no? Un buen baño de ojos, que ayuda a que los ojos estén más limpios y que no tengamos ahí restos de ese polen, un buen colirio, ¿no?, de lágrima artificial con algo calmante, etcétera, también nos viene genial para que vas limpiando, ¿no?, ese ojo, y entonces así el polen pues te va a afectar menos porque lo vas limpiando todos los días. Quitarte la ropa cuando llegues a casa rápido, ¿vale? Y obviamente echarla a lavar. A poder ser, no colgar la ropa fuera, sino intentar colgarla dentro para que no tenga restos del polen que está en el ambiente. Lo mismo con nosotros mismos, ¿no? De ducharte entero, ya no solo lo que es la cara, lavarte bien la boca, la nariz también. Siempre decimos, ¿no?, utilizar limpiezas, pues esas aguas salinas, ¿no?, que ya están por todos los sitios. Pues bueno, hay de dos tipos, eso sí que es importante saberlo. Hay unas que son las isotónicas, ¿no?, que tienen un nivel de sal estándar, que a eso sirve muy bien para limpiar todos los días, ¿no?, para proteger, ¿no?, esas mucosas. Si lo puedes limpiar pero 3 veces al día, pues bueno, pues menos polen tendrás ahí, menos posibilidad de que te dé ese ataque de alergia. Y luego están las hipertónicas para cuando ya tenemos esa inflamación, esa rinorrea, que ayudan mucho pues a descongestionar también, ¿no? Además de los productos o medicamentos que podamos recomendar. Pero eso es como prevención, ¿no? Limpieza. Y lo mismo en la boca, ¿no? Pues bueno, pues y luego la mascarilla, que ayuda mucho. También recomendamos mucho el tema de ventilar, ¿no? Lo que pasa también en primavera, que nos gusta, ¿no?, abrir todas las ventanas, aparte de que viene bien, ¿no?, para airear la casa. Sí que es verdad que en primavera tenemos tendencia a abrirla más tiempo, ¿no?, incluso que en invierno que entra el frío. Aunque parezca mentira, y es verdad que si navegáis por internet hay informaciones contradictorias, ¿no? Hay en algunos sitios que te dicen ventila a primera hora o a última hora, y en otros te dicen que solo a mediodía. Bueno, tradicionalmente lo ideal es ventilar a mediodía. ¿Y por qué? Claro, también no es lo mismo vivir en Sevilla que vivir en Bilbao, ¿vale? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Entonces, ¿por qué decimos esto? Digo, porque realmente esto es el ritmo de las plantas. Las plantas sueltan, digamos, ¿no?, gran cantidad de polen desde el principio de la mañana, cuando empieza a amanecer. Luego ese polen está en el ambiente, pero es verdad que se mueve mucho, ¿no? Si las condiciones meteorológicas son buenas, y suben incluso a partes más altas de la atmósfera, ¿no? Esas sustancias del polen se quedan más arriba. Y luego a la noche tienden a caer otra vez, ¿no?, pues hacia nuestra zona, y entonces ahí suele haber bastante cantidad también de polen. Así que nosotros a los alérgicos les recomendamos, pues eso, evitar las primeras horas de la mañana, las últimas horas de la tarde, y ventilar la casa pues entre las 11 y las 4 o 5 de la tarde. Lo mismo que cuando salgas, si vas a hacer deporte o así, pues que intentes que sean en esas horas. No es lo mismo lo que he dicho antes, ¿no? Depende de dónde vivas. Si hay un día con mucho viento,
¿vale? Pues el polen va a estar circulando mucho más y tienes más posibilidades de que se te pegue, ¿no? A ti en la cara y que esté ahí, y que pueda haber pues ahí pues un poco nubes de polen, que además no solo es la que sueltan los árboles, sino que las que el viento, ¿no? Incluso coge incluso más. Un día soleado, que esté tranquilo, pues suele ser mejor, ¿no? Para los alérgicos. E incluso un día lluvioso, el lluvioso, pues bueno, al final la lluvia lo que hace es que el polen vaya al suelo, ¿no? Entonces hay esos días sufrís menos, ¿no? de síntomas porque tienes menos exposición. Entonces sí que es verdad que son muchísimos factores, pero nosotros sobre todo decimos eso, ¿no? Y cuanto menos exposición tengas a ese polen, mejor. Por lo tanto, mucha limpieza, cubrirte pues, con gafas y con mascarilla en caso de que estés en zonas con mucha cantidad de polen o que veas que en esa app que te han dicho que hoy las plantas se han puesto locas, ¿no? Y hoy sacan todo, ¿no? Pues bueno, pues también esos días evitarlo, ¿no? Pues evitar salir y luego, pues bueno, pues al final en el aire acondicionado o en los coches, pues bueno, suele haber unos filtros, ¿no? Que normalmente ya suelen venir de serie ya hoy en día, pero bueno, pues asegurarte que los tienes. Y en casa a la hora de limpiar, porque claro, eso de que abrimos y entra más polen y está en casa, pues bueno, pues ahora casi todas las aspiradoras, pero bueno, que si, fíjate en la tuya, ¿no? O si vas a comprar una nueva, que tengan estos filtros EPA, ¿no? HEPA, que bueno, que son sobre todo los que ayudan muchísimo a que cuando estés limpiando y demás, ese polen se quede ahí enganchado y lo estés eliminando de tu casa, ¿no? Que eso también es importante. Es un poquito prevención, ¿no? Al final es lo ideal. Y luego, pues eso, lo que he dicho, en el botiquín, tener bien algo para limpiar bien la nariz, para limpiar bien los ojos y luego algo que te suavice un poquito la garganta, ¿no? Y en último caso, pues algún antihistamínico nunca está de más, ¿no? En la gente que lo sufrís. Creo que... Perfecto. En caso de productos que has hablado de colirios para bueno, limpiar un poquito el ojo, poder hidratarlo y demás, spray nasales o limpiadores de nariz, dependiendo de la sintomatología que tengamos y entiendo que será algún tipo de caramelo o pastilla para suavizar la garganta en caso de tener ese carraspeo. ¿Para niños sería el mismo tipo de producto o tendríamos otros productos añadidos o diferentes o es más o menos lo mismo? En un principio serían los mismos. La diferencia es que hay que mirar un poco más, ¿no? Es verdad que nosotros en los niños, tanto los niños como las personas mayores, voy a añadirlo, ¿vale? Porque sí que es verdad que son las personas más vulnerables o más sensibles, sí que intentamos que sea lo menos medicamentoso posible, ¿vale? Es verdad que lo ideal es empezar por lo más bajito, ¿no? Lo que menos fuerza tenga, por decir una manera, porque también tener en cuenta que todos los productos y sobre todo todos los medicamentos tienen su lado bueno y su lado malo. Entonces, sí que es verdad bueno, a nosotros nos gusta recomendar mucho pues, lo que llamamos los productos más naturales, ¿no? Que hay veces que lo de natural a los sanitarios a veces nos gusta decir, no nos gusta decirlo, ¿no? Porque la manita faloides también es muy natural y te mata, ¿no? Y al final de lo más natural que puedes tener igual es algo que viene del laboratorio que es totalmente limpio y que no tiene ningún tipo de impureza, ¿no? Pero sí, lo que estamos hablando de productos naturales pues ayudan más, ¿no? Y sobre todo más a los niños y más a las personas muy mayores. Los niños porque aún el sistema inmune lo están desarrollando, ¿no? Tiene que desarrollarse de esa manera, ¿no? Pues estando en contacto con diferentes alérgenos, con diferentes sustancias y con diferentes virus y bacterias. Y en las personas mayores también porque el sistema inmune baja ya mucho, ¿no? Es como que, bueno, pues como los electrodomésticos, ¿no? Que con los años funcionan un poquito peor, pues en las personas mayores nuestro sistema inmune va empeorándose y luego aparte porque ya suelen tomar muchos medicamentos. Entonces hay que intentar buscar pues algo que no esté contraindicado y que no haga un efecto nocivo, ¿no? Con las demás cosas que están tomando. Es verdad que yo en la farmacia siempre digo lo mismo, ¿no? Los farmacéuticos somos expertos en medicamentos y en productos sanitarios, pero no trabajamos con medicamentos y productos sanitarios, trabajamos con personas que usan y toman estos productos, ¿no? Entonces intentamos hacer una recomendación, aunque parezca mentira, intentamos hacer una recomendación bastante personalizada. Entonces sí que es verdad que no me suele gustar recomendar algo así, ¿no? En general, aunque sirva para la mayoría de la gente, ¿no? Porque al final sí que es verdad que cada uno somos un pequeño mundo y tenemos ¿no? nuestras cositas, ¿no? Y nuestras peculiaridades, y más cuando hablamos de salud.
Pero es lo que he dicho, ¿no? Al final lo ideal en salud es empezar por lo más suave, ¿no? Y ir subiendo escalones a nivel de terapéutica, a nivel de medicación y de tratamientos para, bueno, encontrar al final el que te venga bien, ¿no? Pero sí, en un principio se trata más o menos de utilizar lo mismo, lo que pasa que adecuado, ¿vale? Al final a pacientes pediátricos, ¿no? Al final a niños y niñas. Oye, Sonia, hay una curiosidad ya para ir terminando, porque creo que ya hemos dado un repaso a la alergia importante. Eh, También en primavera muchas veces nos sentimos, sobre todo al principio, algo más cansados. Nos entra como un poco de cansancio esto de la astenia primaveral tan famosa. ¿Tiene algo que ver con la alergia? ¿Puede provocarla? ¿Puede agudizarlo? ¿No tiene nada que ver? Y aunque tenga que ver o no tenga que ver, ¿qué podemos hacer para sobrellevarlo mejor? Sí, eh, tiene que ver, en este caso sí que voy a decir que sí que tiene un poco que ver, ¿no? Cuando tú tienes una alergia, sufres la alergia, tu sistema inmune pues está a tope, ¿vale? Y al final cuando está activado gastamos más, necesita más recursos, ¿no? Para hacer su trabajo, ¿no? Y en este caso además ten en cuenta que la alergia es que el sistema inmune se ha puesto en marcha, pero como hemos dicho antes, de una manera un poco errónea, ¿no? O sea, que realmente nos está mal funcionando un poquito este sistema inmune, ¿no? Nos vuelve un poquito locos por dentro. Entonces sí que es verdad que esa astenia primaveral, ese cansancio que de repente nos surge, ¿no? En primavera y tal, que parece como que no llegamos, que estamos agotados, aunque duermas, ¿no? Como que no tienes suficiente fuelle, se puede ver empeorado, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, aparte de descansar bien, comer bien, ¿vale? Sobre todo alimentarnos muy bien. Y como ya he dicho antes, ¿no? Es verdad que los alimentos hoy en día y la vida que tenemos es como muy atacada y muy rápido y con muchas cositas en la cabeza, ¿no? Y hablamos de estrés y cosas así, pues bueno, nunca viene mal tomarte una pequeña ayuda. Yo siempre digo que los complejos vitamínicos que tenemos en la farmacia y otros productos que ayudan en esto, ¿no? En darte un poquito ese subidón, ¿no? Que necesitas, pues nunca están de más, ¿no? Porque hay veces que no es suficiente con la alimentación que tenemos, ¿no? Pues gente que tiene poco tiempo, gente que no le gusta cocinar, que tenemos que comer fuera, pues por el trabajo que tenemos. Pues bueno, e incluso que hoy en día también hay los gustos de cada uno, ¿no? Como digo yo, si te digo que tienes que comer piña y la odias, pues, pues no lo vas a hacer tampoco, ¿no? Entonces, pues bueno, nunca viene mal una pequeña ayudita de estas bueno, que nos viene bien a todo el mundo, ¿no? Yo al final, mira, tengo hijos y como digo yo, ¿no? Todas las mañanas me dicen, ¿hoy qué tengo que tomar? Pues depende, ¿no? Pues ahora pues viene bien un chute, ¿no? Pues una jalea real, un pequeño polivitamínico que ayude también sobre todo, ¿no? Pues silicio, zinc, es que hay un montón de cosas que nos pueden ayudar. Y para los alérgicos específicamente, lo que he dicho, ¿no? Ya no solo que la alergia te dé más cansancio, sino que también al final ese sistema inmune que está loco necesita recursos, ¿vale? Necesita sustancias que le ayuden a equilibrarse y a no desgastarse, ¿no? Y entonces al final por eso también pues no está de más tomarte algún complejo que ayude específicamente además a las personas que tienen alergia, ¿no? Que existen, funcionan y además luego repites, ¿no? O sea que es verdad que la evidencia científica está ahí detrás. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido un directo interesantísimo. Creo que hemos hecho un repaso importante por todos los puntos de la alergia, hábitos, recomendaciones, prevención, tratamientos, qué es, por dónde sale, cómo diferenciarla, en fin. No sé si tú crees que es bueno añadir algo más. Pues no sé, no, la verdad es que, bueno, muchas veces seguro que se ha quedado alguna duda de alguna persona por ahí o alguna cosa que nos pasa que es como muy individual, ¿no? Que dices, no, pero a mí también me pasa esto, ¿no? Bueno, yo os animo a todos a que, mira, ahí tenéis un montón de farmacias, ¿no? A lo largo de todos los sitios. Nadie tenemos una farmacia a más de 10 minutos andando de nuestra casa, así que si tenéis algún problemita, pues mira, acercaros y lo intentaremos solucionar. A mí ya me tenéis fichadas, si alguien me quiere preguntar algo, también sin ningún problema. Y poco más puedo añadir, ¿no? Bueno, pues que confíen, ¿no? Y que ayuden y que al final, bueno, pues productos que tenemos por ahí en el botiquín y las recomendaciones, pues bueno, que las sigan y ya verán cómo mejorarán muchísimo los síntomas.
Bien. Pues muchísimas gracias una vez más, Sonia. Espero que te hayas divertido, que lo hayas pasado bien. Hemos aprendido mucho de ti, o sea que encantados de tenerte con nosotros. Y nada, espero que todos los que nos han escuchado hayan aprendido alguna cosita que se puedan llevar para aplicarla en su día a día y mejorar su sintomatología alérgica si es que la tienen. Eso es, pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Aquí me tenéis para lo que queráis. ¿Vale? Hablamos. Muchísimas gracias, Sonia, y gracias a todos los asistentes. Un saludo y hasta la próxima. Hasta Hasta luego. luego. Chao.